Vamos a mirar este ejercicio, siempre interesante. Me lo preguntaban por interno, que lo habían visto por ahí, por alguna red social, dando vueltas. Y me lo preguntaba una alumna y me decía qué tipo de ecuación es. En primer lugar, una ecuación exponencial, como que no se acordaba de eso. Recordar que una ecuación es exponencial si tiene valor desconocido, que en este caso está representado por la letra X, en el exponente. En ese caso vamos a decir que la ecuación es exponencial. En este caso tenemos una ecuación exponencial y yo recuerdo bien que me decían que para resolver una ecuación exponencial lo que yo debía hacer era dejar una base en el miembro de la izquierda de la igualdad y una base en el miembro de la derecha, una sola. Y si las bases eran iguales, yo iba a poder igualar los exponentes. Y si las bases no las podía igualar, entonces lo que me iba a quedar era una expresión irracional que nosotros la representamos como un logaritmo. ¿Ya? Para poder hacer eso, entonces tengo que ocupar propiedades de las potencias y de los logaritmos en particular, por esta ocasión, creo yo. ¿Ya? Pero antes de mirar la pregunta, siempre es bueno ver las alternativas. En primer lugar, me dicen encontrar el o los valores. Puede ser una solución, dos, y si no lo tengo muy claro, podrían ser más soluciones. Pero me doy cuenta que es una o son dos, porque hay alternativas donde hay una o dos. Bueno, igual está esa que es ninguna de las anteriores. ¿Ya? Pero eso como para empezar. Y ver ¿qué provecho se le puede sacar a una alternativa? Porque esta es una pregunta de nivel avanzado, entonces tengo que tener algún salvavidas, porque aquí se ocupan algunas estrategias que por otro lado otro alumno me decía, profe, es como un acomodo, se llaman arreglos aritméticos y arreglos algebraicos, son acomodos a nuestra conveniencia, pero respetando las propiedades. Pero tengo que tener alguna pista como para saber a dónde voy con ese acomodo, y me doy cuenta que en todos estos ejercicios aparece en primer lugar el concepto de logaritmo. Entonces esto evidentemente no se puede igualar las bases, por eso ya sé que voy a tener que aplicar el logaritmo. Pero además me estoy dando cuenta que la base que está apareciendo es 1.5. Entonces, solo por aquel lado voy a recordar que 1.5 es lo mismo que 15 partido por 10, decimal finito. Sin coma en el numerador, sin punto decimal, denominador una potencia de 10 que tiene tantos ceros como cifras decimales de la coma hacia la derecha. Y esto, simplificado por 5, ya que termina en 5 y en 0, va a ser 3 medios. No te olvides que comúnmente uno trabaja con fracción, no con decimal. Al final del ejercicio te conviene pasarlo decimal, pero ya sabemos que la base es un medio. Y me habla de logaritmos, ¿ya? Y la base es un medio. Tenerlo presente porque vamos a después ver qué puede ser y qué no puede ser. Para sacar la solución de este tipo de ecuaciones, es un caso medio rebuscado, cuando no puedo igualar las bases, entonces lo que hago yo es aplicar logaritmo en ambos lados. Logaritmo en alguna base, en base tanto de tanto. El argumento, eso yo lo puedo obviar, lo que necesito aplicar es la base, pero si yo aplico la base a la izquierda, ocupo la misma base a la derecha. ¿Por qué? Porque si yo tengo que A es igual a B, ya sé que A es igual a B, y a ambos le aplico logaritmo en base C, para que esto se mantenga la igualdad, a ambos tengo que aplicarle el mismo logaritmo en la misma base. Y aquí yo ya sé que esto es igual, me lo están diciendo. Entonces, si se lo aplico en ambos lados, y les va a quedar algo así. Logaritmo, ya voy a decir en qué base está, es igual a logaritmo algo así. ¿Ya? Queda algo así escrito el ejercicio, pero si el ejercicio queda escrito así, entonces eso quiere decir que aquí yo cuando quiera despejar la incógnita no lo voy a poder hacer. Porque como aquí hay una suma, no tengo cómo despejar estas incógnitas. Esta x por propiedad se va a poder pasar multiplicando delante, pero esta x de acá no tengo una propiedad para la suma de potencia. Entonces esto no es tan fácil como llegar y aplicar el logaritmo, que es lo que yo aprendo y recuerdo del colegio segundo medio, que es lo que se hacía cuando las bases no eran iguales.
Pero cuando tengo algo así, tiene que haber alguna reglín detrás. Entonces, voy a ocupar propiedades de las potencias solo para ver si puedo hacer algo más distinto. Por ejemplo, a mí se me ocurre factorizar. No lo voy a usar la factorización, pero esto me llevó a pensar que esto se podía hacer así. El 4 se puede escribir como 2 por 2, al final no tiene nada que ver con factorización. Y el 3 se podría escribir como 2 por 3. Y el 9 como 3 por 3. ¿Qué estoy haciendo? La base la estoy escribiendo de otra manera, pero sigue siendo 4, sigue siendo 6, sigue siendo un 9. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a ocupar la propiedad de las potencias que dice que yo puedo separar esto como 2 elevado a x por 2 elevado a x más 2 elevado a x por 3 elevado a x igual a 3 elevado a x por 3 elevado a x. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Nada más que he separado ocupando la propiedad de las potencias que el exponente eleva a cada factor ya de la multiplicación. Y el producto de sus potencias va a ser el mismo producto que la potencia de este. Tengo esa expresión ahí. Alguien podría decir, entonces, profe, factorice porque tiene término común 2 elevado a x. Y acá igual. Pero eso me va a servir con algo de allá, no. Y mi interés es despejar la incógnita. Entonces, de repente, uno puede hacer otro tipo de operaciones. Y yo la operación que voy a hacer en particular aquí es dividir toda esta expresión, porque una igualdad, siempre y cuando yo respete las propiedades, le puedo hacer distintas cosas. ¿Y puedo dividir? Sí. Pero a toda la expresión tengo que dividirla por lo mismo. A cada término dividirlo por el mismo. Siempre y cuando este sea distinto de 0. Y 2 elevado a algo imposible que valga 0. Imposible. Así que lo puedo hacer. Me estaría quedando entonces 2 elevado a x por 2 elevado a x partido. Yo la división la escribo como fracción. Esa costumbre ya deberían tenerla igual asumida. Es mucho más manejable. Y me estaría quedando el ejercicio como esto. Y ahora algunos de ustedes me van a decir, pero profe, al final no llega nada a lo mismo. Es que yo en realidad la voy a dividir mejor por esto. Solamente porque estoy viendo algunas posibilidades de trabajo. Acuérdate que había un 3 medio. Entonces le voy a volver a multiplicar a todos los denominadores 2 elevado a x. Vuelvo a insistir. Esto es el arreglo algebraico. Esto no es fácil de identificar. Yo primero lo dividí por 2 elevado a x para que aquí se pudieran simplificar algunas cosas y después a lo mejor trabajar solo con el 3 elevado a x. Pero no me convenía porque igual me quedaba un 2 elevado a x. Pero resulta que mirando este 3 medios, que las alternativas tienen 1,5 y esa gracia tiene la prueba de transición y la PSU, que tiene alternativas, son parámetros, son como trucos que te pueden ayudar a hacer el ejercicio, yo me doy cuenta que si hago esto, esto se va a transformar en un 1. Y este de acá con este se van a simplificar y va a aparecer el 3 medios. Y este de acá con este de acá, no es que se vayan a poder simplificar, pero lo vamos a poder escribir de una manera abreviada. Ya. ¿De qué manera? Entonces, este va a quedar 3 medios. Lo voy a escribir arriba. Entonces, vuelvo para acá. No lo borro todo. Vamos aquí. Este va a ser 1, se simplifica todo, numerador y denominador iguales, más, simplifico el 2 elevado a x con el 2 elevado a x, me queda 3 medios elevado a x. ¿Por qué razón? Porque aquí la regla dice, conservo el exponente, divido las bases. Y a este lado me va a quedar entonces 3 por 3, partido por 2 por 2, elevado a x. Una cosa así. Lo mismo, ocupe la misma propiedad, como los exponentes son iguales, se mantiene, se multiplican las bases, multiplicación y después con división. Pero resulta que esto de aquí, a lo mejor sería más útil escribirlo como 3 medios al cuadrado, ¿cierto? Y esto, todo esto, elevado a x. Uno podría decir eso, 3 medios al cuadrado elevado a x. Es que 3 medios al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 y 2 por 2. Pero como aquí la propiedad me permite multiplicar los exponentes, entonces lo que yo voy a hacer es escribirlo mejor así. 3 medios elevado a x al cuadrado.
Lo único que hice fue cambiar los factores de posición porque la multiplicación es conmutativa. ¿Y eso para qué? Para que me aparezca la gran técnica que se ocupa en este tipo de ejercicios. ¿Ya? Puede que más adelante haga otro tipo de ejercicios de estos. Voy variando, algunos que sean más complejos, otros más sencillos, explicando de todo un poco para atender todo el tipo de dudas que puedan tener. Hay algunos que a lo mejor ni se acuerdan de lo que es un logaritmo, así que no hay mucho que hacer acá. Después volverán y mirarán de nuevo el video y verán cómo era que se hacía. Pero los que ya manejan un poco estos contenidos, este es un gran desafío, entonces es bueno trabajarlo. Hay una tremenda estrategia que se utiliza en la resolución de ecuaciones que se llama incógnita auxiliar. Y resulta que yo estoy observando que esto de acá es 3 en medios elevado a x y esto de acá es 3 medios elevado a x al cuadrado. Yo ese 3 medios elevado a x, completito, 3 medios elevado a x, lo voy a llamar u. Generalmente cuando trabajamos con incógnita auxiliar ocupamos la u o la v. Convenio matemático, nada más que eso. Entonces, ¿esto cómo va a quedar escrito? Con rojo lo que está con incógnita auxiliar. 1 más, ya no es 3 medios elevado a x. 3 medios elevado a x yo dije que era 1. Va a ser igual a 3 medios elevado a x, que es u, elevado al cuadrado. Y me aparece una ecuación sumamente más amistosa que esta ecuación de acá. Y es una ecuación de segundo grado, donde me dicen que para resolverla debo despejarla. Este pasa restando. Este pasa restando. Igualado a 0. Por idempotencia da lo mismo en qué posición los coloque. ¿Ya? Y resolvemos la ecuación de segundo grado con el método que quieras, completando cuadrado o haciéndolo por una simple inspección, como sea, lo hace. Yo lo voy a hacer, para no ser tan castigador, con la fórmula. Entonces recordar que A, el que acompaña el elevado a 2, vale 1. B, el que acompaña el elevado a 1, al de grado 1, vale menos 1. Y C vale menos 1. No estoy calculando X, estoy calculando U. U tendría que ser entonces menos B menos 1 más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por el valor de A por el valor de C que vale menos 1. Fíjate la buena costumbre de reemplazar utilizando paréntesis para no equivocarse con los signos. Partido por el doble de A, 2 por 1. Ahí estamos. Si resuelvo esto, si resolvemos esto, vamos entonces otra vez arriba. Vamos trabajando con la incógnita auxiliar. Si resolvemos esto, nos va a quedar entonces que u va a tener que ser menos con menos, más 1, más menos, la raíz cuadrada de 5. ¿Por qué de 5? Porque menos 1 al cuadrado es 1. Menos 4 por 1 menos 4 por menos 1, 4. Positivo. Y 1 más 4, el 5. Y esto partido por 2. ¿Ya? Eso quiere decir que la primera solución de u sub 1, sería 1 más la raíz de 5, raíz cuadrada de 5 partido por 2. Y u sub 2 sería 1 menos la raíz cuadrada de 5 partido por 2. ¿Ya? Ese sería u sub 1 y u sub 2. Las soluciones irracionales nos dieron de esta ecuación de acá. Y si yo miro las alternativas, apareció la raíz de 5 y yo me podría tentar entonces con la b, porque tenemos el 1,5 raíz de 5, ya no sé qué hacer, estoy súper perdido, pero se parece. Pero otros que son un poquito más incisivos, y esto sí lo deben saber todos, se dieron cuenta al tiro que esta expresión que está aquí, 1 más raíz de 5 partido por 2, no es otra cosa que la razón áurea, ¿cierto? Y la razón áurea se denota con la letra griega minúscula phi. Por lo tanto, 1 más raíz de 5 partido por 2, la famosa razón áurea, que eso ya lo conversaremos en geometría y en razón y proporciones, que es re importante, se abreviaba de esta manera. Este es un número irracional, tan importante como pi, como ¿ya? De Euler, el pi de Arquímedes. Todos esos son re importantes para tenerlos presentes para el EPCU. Pero esto lo debo saber porque este es un número irracional de los más importantes. ¿Ya? Entonces apareció el phi. Entonces ahora me doy cuenta por qué aparece tanto el phi. Entonces esta solución sería phi. Y u sub 2 entonces es menos phi.
Yo sé que esto está mal, sé que está mal, hasta que por eso a lo mejor lo escribí mal, ¿ya? Pero esto no, por si acaso, no pensar que porque aquí es con más este es phi y aquí con menos este es menos phi. No, pues, menos phi tendría que ser menos 1 más raíz de 5 partido por 2, no confundir. Por lo tanto, este no es menos phi. Eso es eso nada más. Phi es 1 más raíz de 5 partido por 2. Que eso equivale a aproximadamente a, mira, los conocidos son phi, que es 2, y algo, pi, que es 3, y algo, y phi, que es 1, y algo. ¿Ya? Esos son los conocidos. Pero este es 1,6 y algo, aproximadamente. Pero este numerito hay que manejarlo así, como 1 más raíz de 5 partido por 2. Ese numerito, entonces va a ser una solución y este numerito va a ser otra solución. Y me voy aquí al ejercicio, porque recordar que lo que yo ando buscando es cuánto vale x. Por lo tanto, 3 medios elevado a x va a ser igual a 1 más raíz de 5 partido por 2, a phi, o 3 medios elevado a x va a ser igual a 1 menos raíz de 5 partido por 2. Tengo estos dos casos. Si yo trato de pensar en este caso de acá, esto no tiene solución, ninguna. ¿Por qué razón? Porque esta expresión que está aquí, 1 menos raíz de 5, este es 1. Raíz de 5 es 2, y algo. Y si a 1 le resto menos 2, y algo, eso me va a dar menos 1, y algo. Y negativo partido por positivo es negativo. Y es imposible que una base que sea positiva se haga negativa. Se puede hacer más grande en su módulo o más pequeño en su módulo, pero en el signo no va a variar. Si la base es positiva, el resultado va a quedar positivo. Y aquí me está diciendo que en algún caso dará algo negativo, imposible. Así que esta de acá no la vamos a ocupar, no tiene solución. En cambio, en este lado de acá, esto sí es posible porque esto es un número positivo y en las potencias no hay problema con que sea irracional. Entonces viene el paso que nos está faltando, que aparezca el amigo que falta y tenemos a phi, tenemos a 3 medios, el 1,5. ¿Qué nos está faltando? El amigo logaritmo. Voy a volverla a escribir. Entonces tendríamos esta. Vamos aquí, 3 medios elevado a x es igual a phi. Y de aquí vamos a sacar el valor de x, que ya vamos a saber que es un solo valor y no dos. Por lo tanto, no va a ser este y no va a ser este. Y podría ser este o esta de acá. Cuando las bases no se pueden igualar, imposible, este es un racional y este es un irracional, se aplica el logaritmo. Voy a aplicar el logaritmo en ninguna base. No es que no tenga ninguna base, tácitamente en base 10. Solo porque me da flojera escribirlo, pero está en base 10. Podría haberlo ocupado en la base que yo quisiera. Entonces voy a ocupar en este lado logaritmo, me va a quedar logaritmo en base 10, que va tácito, de 3 medios elevado a x, es igual a logaritmo de phi. Y resulta que porque hay una propiedad que dice que cuando el argumento de un logaritmo está elevado a una potencia, la potencia puede pasar multiplicando el logaritmo. Entonces me queda x por logaritmo en base 10 de 3 medios. Va a ser igual a logaritmo de phi. Y como yo quiero saber cuál es el valor de x vendría siendo logaritmo de phi partido por todo esto que estaba multiplicando pasa dividiendo. Por muy feo que se vea esto, logaritmo en base 10 de 3 medios es un número real. Por lo tanto, lo trato como un número. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Logaritmo de 3 medios. Y esto, por propiedad de las potencias, cambio de base, otra propiedad, se puede escribir como logaritmo, el del denominador pasa a ser la base, y el del numerador pasa a ser el argumento. Y 3 medios es lo mismo que 1,5. Por lo tanto, nos estaría dando como resultado la alternativa A. No hago ningún comentario más, en realidad no es una pregunta sencilla, no preocuparse, no estresarse. De estas, en una prueba de transición o PSU antigua, habían 3-4 preguntas, no más de eso. No de esta materia, de estas preguntas así tan difíciles. ¿Ya? Y a veces menos. El año pasado considero yo que habían un par solamente de todos los ejercicios que recopilé, solamente un par, y no sé si tan difícil como esta, ¿ya? Así que no preocuparse, pero no está de más ver alguna vez alguna de ellas, porque algo te va a quedar y algo te va a dar como pista como para saber por dónde abordar este tipo de ejercicio.
pero es un ejercicio lindo solo desde el punto de vista de cómo incorpora muchos contenidos. Incorpora phi, incorpora propiedad de las potencias, incorpora logaritmos, es por eso, interesante.